Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Y vamos esta mañana a continuar con nuestro estudio que tenemos del libro de Daniel. ¿Se ve la pantalla? Entonces estamos en Daniel, sí, capítulo 5. Ok, perfecto. Estamos en Daniel 5 y aquí estamos viendo un evento que relata a Daniel que ocurrió en su tiempo, y fue una fiesta que hizo el rey Belsasar. Cuando esta fiesta se lleva a cabo, el rey Nabucodonosor, que era abuelo de Belsasar, ya hacía 50 años que él había fallecido. Y ahora está en el poder temporalmente Belsasar, porque quien estaba realmente como rey de Babilonia era su padre, llamado Nabónido. Pero él se había dedicado a pelear varias batallas y él se iba de Babilonia. Y en esta ocasión está fungiendo como rey interino su hijo Belsasar. Y Belsasar ha dispuesto a hacer una fiesta y mandó a traer los vasos de oro. Esos vasos de oro eran los vasos que su abuelo había traído del templo de la casa de Dios, del templo de Salomón, que estaba en Jerusalén. Y dice que ellos bebieron en esos vasos que eran del templo, bebieron sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Realmente uno se pregunta por qué alguien como Belsasar, que tenía conocimiento del testimonio de su abuelo, de lo que Dios había hecho con él, un testimonio tremendo, varias experiencias que el rey Nabucodonosor había tenido con Dios y cómo Dios lo había humillado. Él sin ninguna consideración manda a traer los vasos del templo. Yo no creo que él no tuviera vasos en su reino, ahí en su palacio, como para haber usado sus propios vasos, y se atrevió a usar los vasos del templo. O sea, no consideró la importancia de estos vasos. Y eso lo hace definitivamente debido a su insensatez y a su debilidad. Este nieto de Nabucodonosor, que estaba como rey en ese momento de la orgullosa Babilonia, esa misma noche iba a caer su reino. Él ni idea tenía de lo que le esperaban en unas horas únicamente, tal vez ni muchas horas, pocas horas. Pero Belsasar se gloriaba en su poder y había ensalzado su corazón contra el Dios del cielo, porque esta era una provocación para Dios. Él había tenido muchas oportunidades para conocer la voluntad divina, porque tenía el testimonio de su abuelo. Lo conocía perfectamente bien y podía comprender que era su responsabilidad prestarle obediencia a Dios. Pero dejó que el amor por los placeres y la glorificación propia borraran las lecciones que nunca debía de haber olvidado.
Y es que es un proceso repetitivo en nosotros los seres humanos, que tenemos muchas experiencias quizás con nuestros padres o nuestros abuelos y no aprendemos de esa experiencia y volvemos a caer en los mismísimos o peores errores. Belsasar sabía que por decreto divino su abuelo había sido desterrado de la sociedad de los hombres. Él lo sabía perfectamente bien. Y sabía también de la conversión milagrosa y la curación milagrosa que Dios había hecho en su abuelo. Belsasar organizó esta fiesta sin importarle que el ejército enemigo estaba sitiando la ciudad de Babilonia. O sea, en ese momento, en las afueras del palacio, ya habían llegado los medos y los persas. Pero el orgullo de él pudo más que su sensatez. Quizás él confió mucho por los muros que tenía la ciudad de Babilonia, porque se dicen que los muros tenían una altura de 45 metros, o sea, eran más o menos lo que sería hoy un edificio de 15 niveles. Esa era la altura de los muros. Y sobre los muros podían recorrer 4 carrozas de caballos a la vez, juntos. Entonces nunca se imaginó él de que los medos y los persas podrían entrar a la ciudad de Babilonia. Incluso se menciona históricamente que tenían alimentos dentro de la ciudad para más de 20 meses, me parece. O sea que él pensó que podía resistir el sitio que estaba haciendo Media y Persia y que iban a poder superar esa crisis. En un momento como esos, lo más sensato es que él hubiera preparado al ejército y haber tomado posiciones estratégicas para defenderse. Pero lo que hizo fue todo lo contrario. Convocó a sus capitanes, a sus hombres de su ejército, a sus concubinas, a sus mujeres, y celebró una gran fiesta, que no fue una fiesta normal, sino que fue una fiesta, le diríamos una fiesta bacanal, una fiesta que tenía más tintes de un momento de desborde de sus apetitos sexuales, carnales, y le restó importancia al ejército que estaba afuera. Uno se pregunta por qué, si él sabía lo que había pasado con su abuelo, no consideró en ningún instante lo que él iba a hacer. Fíjense que, por ejemplo, yo llego a pensar de que si los mismos reyes de Israel, de Jerusalén, del reino del sur, muchos de ellos igualmente menospreciaron a Dios, lo subestimaron, lo provocaron a ira. Si eso hizo el pueblo de Israel, que tenía un conocimiento profundo del Dios de ellos, que era el verdadero Dios, y tomaron esas actitudes, entonces uno dice, bueno, entonces la gente del mundo que no ha conocido al Dios que nosotros adoramos, con mayor razón va a menospreciar a Dios. Yo me recordaba en el caso del rey Ezequías. Cuando el rey Ezequías, dice que el rey Ezequías fue uno de los pocos reyes que hizo lo recto delante de Dios. Y llegó un momento en que Dios determinó quitarle la vida al rey Ezequías y mandó a su profeta, al profeta Isaías. E Isaías le hizo saber al rey que preparara sus cosas porque el Señor se lo iba a matar, se lo iba a llevar. La reacción de Ezequías fue ir al templo y fue a orarle a Dios, a pedir al Señor que le concediera otros años de vida. Y estaba llorando, estaba lamentando el anuncio que había recibido. Entonces Dios le habló al profeta Isaías y le dijo que regresara y que le dijera al rey Ezequías que le iba a dar 15 años más de vida. Este rey había hecho lo recto delante de Dios. En esos 15 años, a Ezequías le nació un hijo llamado Manasés.
Pero en el segundo libro de los Reyes, capítulo 21 y versículo 2, dice que Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, levantó los altares altos, o sea que eran lugares donde adoraban a falsos dioses, a imágenes, e hizo muchas otras cosas, profanó el templo, y todo esto sirvió para que el Señor también lo matara a él. Cuando muere Manasés, queda al frente del reino de Israel, de Jerusalén, el hijo llamado Manasés, perdón, su hijo llamado Amón. Y Amón, según dice 2 Reyes 21:20, vuelve a enfatizar, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, exactamente igual que su padre. Pero no hicieron lo mismo que había hecho Ezequías, su abuelo. El abuelo había hecho lo recto delante de Dios. Pero Manasés y su hijo Amón hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Por lo cual también Amón murió. A la muerte de Amón se queda en el reino de Israel el hijo de Amón, que fue el rey Josías, bisabuelo de Ezequías. Pero dice 2 Reyes 22:2, que Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Entonces miren cómo en una descendencia hay algunos descendientes que se apartan de Dios y otros que hacen lo recto delante de Dios. Eso pasó con los reyes de Jerusalén en esa ocasión. Pues aquí tenemos una historia muy parecida porque ahora está Belsasar, nieto del rey Nabucodonosor, y está haciendo lo malo delante de Dios. Ha hecho lo malo, y para ponerle la guinda al pastel, manda a traer los vasos del templo y se ponen y se embriagan ahí en el palacio junto con todos sus soldados, sus capitanes, y tienen mujeres y concubinas, y aquello era un desorden. La ciudad estaba rodeada de murallas construidas de ladrillos, tenía una extensión de 24 kilómetros cuadrados. La muralla tenía una altura de 45 metros y era lo bastante ancha como para que 4 carros recorrieran juntos y en una misma línea el perímetro de la ciudad. La fiesta de Belsasar pudo haberse organizado como un desafío al enemigo que se encontraba afuera. O quizás el rey quiso elevar la moral de aquellos que se encontraban dentro de la ciudad. Pero lo que ocurre y ha ocurrido siempre, en este caso, el alcohol produjo en el rey Belsasar una actitud que quizás, si él no hubiera estado ebrio, no hubiera cometido semejante error. El alcohol produce daños cerebrales y a otros órganos del cuerpo. Ocasiona daños de carácter irreversible que afectan gravemente a la calidad de vida y a nivel individual y familiar. Entonces dice el versículo número 4 de capítulo 5 de Daniel. Dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. O sea, ya embriagados con el vino, empezaron a rendirle culto a los dioses de oro, de plata, de bronce, o sea, dioses paganos, dioses que realmente no existían. Y eso se volvió al final una orgía dentro del palacio. Hasta ese momento todo parecía normal. Había música, había licor, habían mujeres, había alegría, había cualquier clase de estímulo para todos los que estaban ahí. Y en ningún momento consideraron que afuera estaba el enemigo.
El enemigo estaba maquinando, estaba pensando, analizando cómo poder entrar a la ciudad, porque era bastante difícil entrar a esa ciudad. Y ellos no le dieron importancia. Aquí vemos que ellos estuvieron brindando a los dioses por todos los dioses que tenían en Babilonia. Ellos disimularon su pecado como un acto de adoración y encubrieron su blasfemia en nombre de la religión. Imagínense cómo era el pensamiento de ellos y la calidad moral de sus dioses, que sus dioses iban a estar totalmente de acuerdo con ellos cuando se estaban emborrachando, cuando estaban cometiendo actos de vileza, cuando estaban practicando orgías. Y esa era la adoración de ellos para sus dioses. O sea, es muy insensato, es irracional pensar que un dios, en el caso de ellos, de sus dioses, que sus dioses fueran con una moral tan baja que iban a permitir, iban a aceptar como adoración lo que ellos estaban practicando. Más o menos la escena pudo haber sido así. Están en el palacio, están riéndose, bebiendo licor, probablemente contándose algunos chistes. Hay música, hay mujeres, hay de todo. Y el enemigo está afuera. Y están usando los vasos del templo para embriagarse. Eso obviamente no iba a quedar así nada más ante los ojos de Dios. Dios iba a actuar. Ellos no sabían lo que les esperaba en los siguientes minutos. En aquella misma hora, dice el versículo 5, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Dice que es una mano. No dice que tenga algún bolígrafo o tenga algún instrumento para escribir. Entonces quiere decir que la escritura en la pared fue grabada con la mano que apareció ahí. Y el rey se da cuenta y vio la mano que escribía. Yo me ponía a pensar, o nosotros pensemos, si en este momento, ahí en su casa, donde usted está, de repente aparece una mano y empieza a escribir algo que usted o yo no entendemos, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Qué haríamos si en este momento la mano apareciera ahí y empezara a escribir? La hora del juicio de Dios había llegado y se manifestaba en la apariencia total de la persona del soberbio monarca de Belsasar, la soberbia. Y es que no olvidemos, hermanos, y eso ha sido un error de toda la vida, en los hombres principalmente, en que el orgullo, el dinero, el poder, hacen que el hombre se vuelva una persona soberbia, orgullosa, y que desprecie las cosas de Dios. Y eso se ve a todo nivel de la sociedad. No solamente con las personas acaudaladas, sino que a veces más fuerte en personas de humilde condición. Porque la riqueza es relativa. Y cuando alguien llega a alcanzar cierto nivel de riqueza, que es relativa, empiezan a cambiar las actitudes. En la iglesia se ven muchos casos. Yo me recuerdo de un caso en una iglesia donde estuve, donde había una persona que trabajaba en la construcción y de repente tuvo la oportunidad de que se le asignara un contrato muy grande de construcción y eso le sirvió para hacer mucho dinero.
porque fue un contrato muy fuerte, y él hizo dinero, mucho dinero. Él era anciano de esa iglesia. Cuando él ya se vio con dinero, lo primero que hizo fue renunciar a su privilegio de anciano. Luego abandonó la iglesia. Después abandonó a su mujer. Se dedicó al licor. Tuvo otra mujer y su vida fue un fracaso. O sea, el dinero muchas veces es una maldición para algunas personas. Y esto le había pasado a este rey, Belsasar. Él no había trabajado por la riqueza que él tenía, la había heredado de su abuelo. Entonces, ese dinero y ese poder que tenía en esa nación hizo que tomara actitudes que iban contra la moral de Dios. Belsasar y sus príncipes conocían y practicaban el politeísmo babilónico, en el que los dioses se comportaban como criaturas. Sus prácticas inmorales eran notorias. Ahora, sin embargo, se enfrentaban al juicio de un Dios santo y justo. Es que eso va a llegar, tarde o temprano va a llegar. Al Dios soberano, al Dios creador y dueño del universo. Aquel que escribió esto en la pared fue el mismo que escribió sobre la arena cuando le presentaron a una mujer que había cometido un pecado de adulterio. ¿Se recuerdan del caso de la mujer adúltera? Pues esa mano que escribió ahí en el suelo es la mano que está escribiendo en la pared del palacio del rey Belsasar. Los profetas nos dan algunos consejos importantes. Por ejemplo, Oseas 4, versículo 11 dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Juicio quiere decir razón. La fornicación, el vino y el mosto quitan la razón de la persona. Y a una persona sin la razón, sin el uso de la razón, comete cualquier acto que va a ir contra la moral de Dios. Llegado este momento, Dios intervino directamente. Ni siquiera mandó a un profeta. A Belsasar no se le dio un sueño como se le había dado a su abuelo, que Dios le dio un sueño a su abuelo, varios sueños, donde le advirtió de muchas situaciones malas que le estaba haciendo. Y por no entender, el Señor lo castigó al punto que llegó un momento en que el abuelo Belsasar se convirtió en una bestia y por 7 años estuvo a la intemperie comiendo monte, comiendo paja. Hasta ese punto el juicio de Dios había llegado con su abuelo. Y Belsasar lo sabía. Y ahora a él se le va a anunciar un juicio por medio de esa mano que aparece escribiendo sobre la pared. Él no habló por medio de un sueño o una visión. O sea, Dios no habló por un sueño o una visión. Porque este era un hombre a quien Dios no tenía intención de alcanzar. Dios no soportaría este insulto malvado al cielo. Así que escribió en la pared del salón del banquete. La escena haber sido algo así, algo parecido a esto. Está el rey, están todos sus príncipes, sus generales, sus capitanes, están sus mujeres, tienen los vasos del templo, están bebiendo, de repente miran a la pared y ven una mano que está escribiendo en la pared. Ahí se acabó la fiesta. Ahí terminó la alegría. Ahí se les pasó la embriaguez que tenían. Reaccionaron con solo leer 3 frases que se escriben en la pared. 4 frases. Dice, mene, mene, tekel, uparsin. No entendieron qué era lo que decía. No cabe duda que el lenguaje que se usa acá es un lenguaje que los babilonios no lo entendían. Es probable que haya sido hebreo, porque el arameo lo hablaban en muchas ciudades.
Y quizás el hebreo ellos no lo conocían. Y esas 4 palabras causan un tremendo efecto, no solamente en el rey, sino en todos los que están en ese momento. Había visto una mano. Si solo había visto en ese momento una mano, ¿qué será cuando tenga que comparecer ante el mismo trono de Dios en el cielo? ¿Dónde quedará su orgullo? Y el de todos aquellos que hoy tienen la misma actitud frente a Dios, ¿dónde va a quedar? Tal vez ya para nosotros no va a aparecer una mano en nuestro tiempo, en las congregaciones nuestras. Pero de lo que no se va a escapar toda la humanidad es de comparecer ante el trono de Dios. Bueno, versículo 6. Cuando él ve la escritura, ve la mano que está escribiendo, entonces el rey palideció, se puso pálido y sus pensamientos lo turbaron, no sabía qué hacer. Estaba confuso, no sabía qué decir, no sabía qué estaba pasando. Se debilitaron sus lomos, dice, y sus rodillas daban la una contra la otra. O sea, le invadió un pánico, un temor, un miedo con ver la mano y leer y ver las 4 frases, 4 palabras que él no entendía. Ahí se terminó la música. Ahí se terminó el licor. Ahí se terminó la prostitución. Ahí se acabó todo. Toda la gente quedó impactada con esa mano que había escrito esas palabras. Cuando mayor era el ruido de la celebración, ocurrió la gran revelación de parte de Dios. Hubo un silencio sepulcral. Las risas ensordecedoras se transformaron en rostros llenos de espanto. Los ojos enrojecidos por el licor no podían ocultar el terror que los embargaba. Las rodillas de todos los presentes, y en particular las del rey, golpeaban la una contra la otra. Las lenguas blasfemas habían quedado paralizadas en las bocas de todos. Se acabó la fiesta. Ya no había más tiempo para este rey. Este hombre posiblemente no se podía mantener en pie hasta antes de la mano. Estaba totalmente borracho. Hacían tan solo unos momentos estaba demasiado ebrio como para incorporarse. Pero ante este misterio se encontró repentinamente sobrio. Lo que había visto escrito sobre la pared le había aterrorizado y estaba abrumado por el miedo. Belsasar sintió la presencia de un huésped no invitado. Este huésped hizo sentir su presencia y su mano empezó a escribir unas palabras en la pared. Y es que mucha gente nunca se espera que Dios vaya a intervenir en sus vidas y vaya a causar una situación semejante. Inmediatamente el rey se puso a dar gritos como loco. Enloqueció. El rey gritaba en alta voz que llegaran los magos, los caldeos, los adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cuando llegaron los magos, los caldeos y adivinos, que era una práctica de ellos. Su abuelo había tenido también el mismo grupo de personas, magos, caldeos y adivinos, que por lo menos en 2 o en 3 ocasiones nunca le pudieron descifrar o le pudieron interpretar ni los sueños ni lo que Dios le había hablado a su abuelo. Esa costumbre se mantuvo en Babilonia y este rey Belsasar también tenía su grupo de magos, caldeos y adivinos. Y cuando ellos llegaron allá al palacio donde estaba el rey, vamos a ver qué le van a decir. Para saber las cosas de Dios, a la ley de Dios tenemos que recurrir. No a los caldeos, a los magos y a los adivinos. Para saber las cosas de Dios, a la palabra de Dios tenemos que recurrir.
pero esta está reservada solo para sus siervos. Ningún rey, ningún mago, ningún adivino, ninguna persona puede comprender la palabra de Dios, porque está reservada para sus hijos. La interpretación de la palabra de Dios solo puede ser por medio de uno de sus hijos, de los hijos de Dios, no por medio de un impío, pagano, idólatra. Ellos no entienden y nunca van a entender la palabra de Dios. Ni se imaginaba Belsasar que un testigo celestial presenciaba su desenfreno idólatra. Pero un vigía divino, aunque no reconocido, miraba la escena de profanación y oía la alegría sacrílega que se estaba llevando a cabo en el palacio del rey. La escena cambió en fracción de segundos. La supuesta alegría terminó, el placer se acabó, el vino se terminó y ahora tienen que enfrentar un juicio terrible. Isaías 8:19 nos dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Un consejo para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, para nosotros también. Nosotros no podemos consultar a los encantadores ni a los adivinos, aunque hay mucha gente dentro de las iglesias consultando los horóscopos, consultando con aquellos que leen la mano y muchas prácticas, la quiromancia y un montón de cosas que hay en el mundo. Increíble que algunos de los hijos, entre comillas, de Dios consulten a estas personas. Cuando aquí claramente dice Isaías, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Esto no lo sabía Belsasar, por supuesto, porque ni le interesaba la palabra de Dios, ni le interesaba Dios mismo. Ahora Belsasar comprendía que le tocaba dar cuenta de la mayordomía que le había sido confiada y que no podía ofrecer excusa alguna por haber desperdiciado sus oportunidades ni por su actitud desafiante. Había tenido muchas oportunidades y su actitud había sido desafiante. Había ejecutado una mala mayordomía ante los ojos de Dios. Nunca ni siquiera se enteró que era un mayordomo de Dios. Pero ahora sí, ahora tiene que dar cuenta de esto. Todos estos casos, hermanos, que hemos estado viendo de la historia del libro de Daniel, son historias que nos sirven como un respaldo a lo que el hombre y la mujer, sean cristianos o no, estamos expuestos. Todos somos mayordomos de Dios. A todos se nos ha dado oportunidades. Todos podemos tomar actitudes arrogantes o bien actitudes humildes ante la presencia de Dios. Cada uno tomará su decisión. Pero ya sabemos qué va a pasar con aquellos que toman actitudes desafiantes, que retan a Dios, que provocan a Dios a expresar su ira. Es por esto que esta es también una historia profética, porque nos dice Mateo 24, 37, 38, hablando el mismo Señor, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero lo más importante para nosotros está aquí, mire, después de esta coma. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Okay. Esto fue para los días de Noé. Esto es para nuestros días.
así será también. Y realmente si nosotros vemos las noticias, el mundo está sumergido en tantas depravaciones morales, en tantas prácticas que ofenden y provocan a Dios, que uno piensa que en cualquier momento el Señor va a aparecer, porque hemos rebasado lo que pasó en los días antes del diluvio. Entonces dicen los magos y caldeos cuando llegan delante del rey Belsasar, le dice el rey: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, cosa imposible. Dice cualquiera que lea, o sea, que él ni siquiera podía leer la escritura, no sabía qué decía. Por eso él pide que cualquiera que lea, pero que además le dé la interpretación de la escritura, que jamás ningún mago, caldeo, adivino, nadie iba a poder ni leer ni interpretar la escritura. Pero él les ofrece cosas interesantes. Belsasar también decide obrar como su abuelo, Nabucodonosor, y anuncia que premiará a aquel que pueda descifrar lo que estaba escrito en la pared. El premiado sería vestido de color de púrpura, con un collar de oro, y además sería nombrado el tercero en el reino babilonio. Y el reino se terminaba esa noche. De nada le iba a servir a nadie la púrpura, el oro y ser el tercero, porque había llegado a su fin el imperio. Eso no lo sabía, por supuesto, el rey Belsasar. Tercero dice, será vestido de púrpura. Segundo, y un collar de oro llevará en su cuello. Y tercero, será el tercer señor del reino. ¿Para qué todo esto si ya no había tiempo? No lo iban a poder, nadie lo iba a poder disfrutar. Observemos aquí que la recompensa sería el cargo de tercer señor del reino. ¿Qué exacto y preciso fue Daniel? El hombre que escribió este libro tuvo que haber estado ahí y entendió todas las circunstancias de aquel reino. Nabónido, el padre de Belsasar, era el verdadero rey y Belsasar era solo el segundo hombre del reino. Por eso es que él habla de que será el tercero en el reino, porque Belsasar era el segundo, Nabónido era el primero. Dice, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. Imposible. Esto nos dice lo que hablábamos hace un momento, que la escritura está reservada solo para los hijos de Dios. No es para el mundo. La gente no va a entender. La gente agarra la Biblia y les aburre y dice que no entienden nada. Es que no tienen la unción del Espíritu de Dios, no tienen la revelación de la palabra de Dios. Esto es algo reservado solo para nosotros. En el capítulo 2, los sabios dijeron que sí podían interpretar. Luego en el capítulo 4 no pudieron interpretar. Y tercero, ahora ni siquiera pueden leer lo que estaba escrito en la pared. Esta es la historia de los magos y los caldeos y los adivinos. Eso se había dado ya. Ahora ni siquiera podían leerlo. Cuando Belsasar finalmente pudo controlarse un poco, reunió apresuradamente a los sabios y les pidió una interpretación de la escritura de la pared. Pero aunque les ofreció una recompensa tan atractiva, solo pudieron permanecer ahí en pie mirándole, sin poder articular una palabra. No sabían la respuesta ni lo que había que hacer. Imagínense qué papel tan frustrante hicieron estos magos frente al rey, que no pudieron. Se suponía que eran los magos, los caldeos, los adivinos, que eran los más sabios de Babilonia, y no le pudieron dar ninguna respuesta al rey. Esta fue la tercera vez que los sabios de Babilonia fracasaron. Después de este fracaso, ya no tendrían nada que hacer en el ejercicio de su cargo de consejeros. Isaías 47:11 dice, vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás,
caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Mire qué curioso, esta profecía se está cumpliendo ahí con el rey Belsasar. Isaías 47:12 dice, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Esto es sarcástico, lo que Dios está diciendo aquí en el versículo 2. Sarcástico lo que está diciendo, porque jamás nadie que está metido en asuntos de encantamientos y hechizos van a poder mejorar la condición de una persona ni la va a fortalecer. Le va a suceder lo que dice el versículo 11. Va a venir sobre la persona quebrantamiento y no va a saber, porque de repente le llegará como le llegó a Belsasar, en plena fiesta, en plena embriaguez, le llegó el final. Pero es que Pablo nos dice también en 2 Corintios 4:3, y mire, este texto es bien interesante también. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Clarísima la escritura, ¿no? No hay mucho en qué pensar por qué los magos no pudieron. Es que aquí está, la escritura es clara. No pudieron ni siquiera leer, menos dar su interpretación. Lo que procede de Dios para el hombre es misterio hasta que Dios lo revela. Dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí estamos nosotros, en las reveladas. El hombre solo, con toda su sabiduría adquirida, su intuición y sus dones nativos, no lo puede hacer. Hasta la fecha, el hombre carnal busca soluciones, pero en vano, porque no se dirige a la fuente de la verdad, a Dios en su palabra. Nunca van a poder entender. Serán consumidos por la ira de Dios sin ni siquiera haberse apercibido de que a las puertas les espera un tremendo juicio a la humanidad. Y millones de personas van a morir en este juicio que se avecina. Y la gente no se percata. Se necesita del Espíritu Santo para las cosas espirituales. La sabiduría celestial no puede comprarse ni venderse. Todos los sabios del rey no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su declaración o su interpretación. Les era tan imposible leer los caracteres misteriosos como lo había sido para los sabios de una generación anterior interpretar los sueños de Nabucodonosor. Se necesita del Espíritu Santo para descifrar y comprender las cosas espirituales. Las cosas celestiales solo pueden entenderse por revelación, y eso lo aprendimos ya en el capítulo 2 de este libro de Daniel. Ahí está la declaración, ya lo vimos. El texto dice que no pudieron leer la inscripción. No sabemos la razón de esto. Tal vez no era un idioma que ellos conocieran, o se trataba de la forma de la escritura. No se sabe exactamente. Aunque pudiera ser que sí podían leer la escritura, pero eran incapaces de entender el carácter profético de las palabras. Y Pablo nuevamente en el capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El que interpreta, el que enseña la ley, ¿dónde está? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Aquel que le gusta disputar sobre la palabra de Dios, ¿dónde está? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Mire cuántos textos nos dicen sobre una verdad tan importante, tan interesante, que todos nosotros los hijos de Dios las debiéramos de saber y conocer.
Versículo 9. Cuando Belsasar se entera que sus sabios no pueden leer ni mostrar la interpretación y que están frente a él con cara de asustados, temblando, temerosos y no saben qué hacer, turbados, confundidos, y el rey más. Entonces el rey Belsasar también se turbó, no supo qué hacer. Le causó duda, le causó pensamientos que no podía coordinarlos. Y su turbación fue tan grande y palideció y sus príncipes estaban perplejos. O sea, la escena es terrible ahí en el palacio en ese momento. Todos aquellos que minutos antes desbordaban en risas, en carcajadas y diciendo obscenidades y haciendo cosas incorrectas, hoy todos están turbados y perplejos. No saben explicar lo que ha acontecido, la mano que ha aparecido. Podemos imaginarnos el cambio que se produjo en la sala del banquete. Nadie tenía hambre ya. Nadie comió ningún manjar. Dejaron de beber vino, dejaron los vasos, dejaron las mujeres, las concubinas. Unos momentos antes, todos habían estado riendo y embriagándose. Ahora se encontraban sobrios, perplejos, turbados e inquietos. Cuando todo se ve imposible, se ve cerrado y en crisis, es hora de que intervenga el siervo de Dios. Aquí sí iba a ser urgente la llegada de Daniel. Usted dice el versículo número 10. Y mire qué importante. Aquí la esposa del rey Nabucodonosor, la viuda del rey, la abuela de Belsasar, que era la reina, dice, la reina por las palabras del rey y de sus príncipes, no es la esposa de Belsasar, es la abuela de Belsasar. Entró, dice, a la sala del banquete y dijo, o sea, saber qué escena encontró ahí. Lo que vio le ha de haber causado pánico a la pobre mujer ya anciana. Y le dice al rey, rey, vive para siempre. Mire el protocolo, cómo se debía saludar al rey. Vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Miren la mujer tan cuerda, tan sensata y el consejo que le va a dar al rey. Yo no sé si antes ella ya le había hablado al nieto y le había hecho referencia a lo que había pasado con su esposo, el ya muerto Nabucodonosor. La reina aquí era la reina madre, la esposa de Nabucodonosor. Ella había oído lo que había ocurrido en el banquete y vino a hablarle al rey y le dijo, versículo 11, en tu reino hay un hombre, uno solo. Hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre, o sea, el rey Nabucodonosor, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. La reina está haciendo un resumen de lo que ella había vivido a la par de su esposo, el rey Nabucodonosor. Y entonces quiere hacer que el rey Belsasar entre en razón y entienda y comprenda las palabras que él está diciendo y que tome una decisión diferente. Y habla de un hombre que ella dice en el cual mora el espíritu de los dioses santos, por sus creencias, obviamente. Ella tampoco nunca llegó a creer en el Dios de Daniel. O sea que Daniel había demostrado la capacidad para descifrar enigmas, interpretar sueños y resolver dudas. Seguidamente la reina sugiere que Daniel sea llamado, asegurando que es capaz de dar la interpretación
de la misteriosa escritura. Hasta aquí, el rey Belsasar no sabía qué era lo que decía, ni tenía la interpretación. Y sigue diciendo la reina, por cuanto fue hallado en él, o sea, en Daniel, mayor espíritu y mayor ciencia y mayor entendimiento. ¿Para qué? Para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel. Hasta aquí le revela el nombre. En Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Y entonces viene la recomendación, dice, llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Quiere decir que Belsasar había desplazado a Daniel. Ya Daniel no formaba parte de la corte del rey Belsasar, a pesar de lo que él sabía que quién era Daniel. Y la reina se lo está recordando. Te dice el versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Mire, él no está reconociendo la clase de persona que es Daniel. Él está de alguna manera tratando de humillar a Daniel diciéndole que él es un esclavo. ¿Eres tú aquel esclavo de los hijos de Judá, de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Él no está teniendo ningún respeto por Daniel. Está necesitado. Ya la abuela le había dicho quién era Daniel. Él debió haber ido al grano y preguntarle si él le podía dar la interpretación. No, pero lo primero que hace es poner a Daniel en una posición muy baja, diciéndole que él es un esclavo. Daniel fue llamado ante el rey Belsasar y por medio de él, Dios iba a proveer nuevamente de una fuente de revelación fiable para aquellos monarcas paganos. A pesar de su avanzada edad, Daniel seguía siendo fiel a Dios y conservaba intactas sus dotes espirituales, mostrando la misma dignidad y valentía que le habían caracterizado en su juventud. Ahora bien, cuando fue presentado ante el rey, este parece que se refirió a él con cierto desprecio. ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? De algún modo, busca recordar a Daniel delante de todos que pertenecía a un pueblo conquistado por Babilonia. Pero al mismo tiempo es probable que también estuviera sorprendido y que hasta tuviera cierto temor, puesto que era el Dios de Judá al que él acababa de menospreciar, profanando los vasos de oro del templo. Si imaginamos la escena que se está viviendo en ese momento, ahí está un rey soberbio, orgulloso, medio borracho, en un ambiente no muy agradable, y frente a él tiene a un hombre maduro de muchos años de edad, ya casi 85 años, ya sus arrugas se veían, su pelo ya era blanco, ya su rostro demostraba los años que habían pasado por él. Entonces hay un anciano y un joven. Y Belsasar lo está humillando. Pero Daniel seguía siendo fiel a Dios. Seguía teniendo su misma dignidad, su mismo valor, su mismo comportamiento. En ningún momento se puso soberbio, ni le dijo nada que fuera ofensivo al rey. Y le dice, hasta aquí le dice el rey Belsasar, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Por supuesto que lo acababa de oír, según lo dice el versículo 10 de su abuela. Quizás ya lo había oído antes, pero nunca le dio importancia a Daniel. Porque ahora dice, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti. Y en el versículo 15 dice, y ahora le dice el rey a Daniel,
fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Está reconociendo que ni él, ni sus sabios, ni sus magos, ni adivinos, nadie ha podido tener la interpretación de la escritura. Este escritor Walvoord observa lo siguiente. Frecuentemente el mundo, al igual que Belsasar, no está dispuesto a buscar la sabiduría de Dios hasta que su propia bancarrota se hace evidente. Hasta que están en bancarrota, empiezan algunos a buscar a Dios. Entonces procura ayuda, pero demasiado tarde, como en el caso de Belsasar, y la acumulación de pecado e incredulidad que precipitaron la crisis al principio se convierte en la ocasión para la caída. Belsasar no discernía lo precario de su situación. El ejército de los medo-persas ya estaba a las puertas de Babilonia. El cumplimiento, porque esta es una parte importante en este pasaje, el cumplimiento de la profecía de Daniel 2:39 estaba a las puertas, estaba a pocas horas, a pocos minutos. ¿Y cuál era el cumplimiento de esa profecía? Que la cabeza de oro, o sea, Babilonia, sería reemplazada por los brazos y el pecho de plata de la imagen que el rey Nabucodonosor había visto, o sea, Media y Persia. Aquí está a punto de cumplirse Daniel 2:39, esa profecía. Muy bien, entonces dice el versículo número 15 de este libro. 16, perdón. Dice, dice Belsasar, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y le dijo delante del rey, si usted observa, cuando llegó la reina, la abuela, al dirigirse al rey le dice, rey, vive para siempre. Ese era el protocolo. Daniel no le dice, rey, vive para siempre. Él dejó de lado el protocolo. Y le dice, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Mire, pareciera como que Daniel se comportó un poco abusivo, un poco irrespetuoso. Pero es que el trato que le estaba dando el rey no merecía más que esto. No le dijo, rey, vive para siempre. Le dice, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Daniel no saludó a Belsasar con el saludo oficial acostumbrado. Oh, rey, vive para siempre. La reina sí lo saludó al rey de esa manera. Entonces la pregunta es, ¿por qué Daniel no lo saludó de esta manera? Porque en la profecía de Jeremías estaba escrito que solo hasta el nieto de Nabucodonosor duraría el reinado de Babilonia. Jeremías 27:7. Daniel, como conocía las profecías, sabía que el momento de Belsasar había llegado a su final. Además, Isaías 45:1 mencionaba de manera profética a un hombre llamado Ciro que iba a destronar a Babilonia. Daniel era un estudioso de las escrituras. Él conocía las profecías y sabía que toda profecía de Dios se iba a cumplir al pie de la letra. Qué interesante la forma de ser de Daniel, ¿verdad? Se había interesado en las profecías y no las leyó y se le olvidó. Mantenía presente en memoria las profecías y conforme se iban dando los hechos en el reino, él sabía si se estaba cumpliendo o no una profecía. Él no le iba a endulzar el oído al rey Belsasar, le iba a declarar la verdad. Daniel rechazó los regalos del rey y le mostró su absoluto desprecio. Es probable que si el rey no hubiera estado tan lleno de miedo,
no habría pasado por alto el insulto de Daniel después de todo. ¿Para qué necesitaba Daniel esta recompensa? Solo le habría servido para unas pocas horas. Daniel ya no era el joven que se presentó ante el anciano rey Nabucodonosor. Él era en este momento un hombre de avanzada edad, acudiendo a la presencia de un joven rey. Hacer lo correcto debe tener prioridad para un verdadero creyente, no el obtener recompensas. Amamos tanto a Dios que hacemos lo correcto, aunque signifique renunciar a ganancias personales. La respuesta del profeta Daniel al rey Belsasar no podía ser más enfática. El monarca seguramente estaba acostumbrado a recibir adulación y a comprar los favores de los demás, pero el siervo de Dios no aceptaba ninguna forma de remuneración por su trabajo. Y eso mismo fue lo que hizo el profeta Eliseo con Naamán, que está en 2 Reyes 5:15. Y volvió al varón, hablando de Naamán, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Qué respondió Eliseo? Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Mire los casos cómo se han dado a través de los años y en la historia de Israel. Daniel sabía que era el tiempo de Ciro y que Belsasar ya no iba a vivir más. Entonces, ¿cómo le iba a decir vive para siempre? Si Daniel sabía que los días de Belsasar estaban contados según las profecías, en el momento que Daniel se presenta ante el rey, Daniel tiene toda la atención del rey, como tiene toda su atención, Daniel le va a dar un sermón. Nos vamos a quedar hasta aquí porque ya no nos da tiempo de continuar. La próxima semana veremos el versículo 18 en adelante. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.